¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre el Parkinson, las causas y los síntomas de esta compleja enfermedad. También vamos a sumar otro tema sobre el cáncer y sus consecuencias, pero antes vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes en materia de salud de esta misma semana. Tras la evaluación realizada recientemente por el Comité de la ONU para los Derechos de los Niños, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, se recomendó salvaguardar los derechos reproductivos y sexuales de los adolescentes, permitiéndoles el acceso adecuado y fácil a los tratamientos anticonceptivos con bajo costo a los niños en Panamá, así como la despenalización del aborto en todos sus casos. Esta decisión gira en torno a los preocupantes datos expuestos en los últimos informes epidemiológicos, donde se evidencia que el 18,7% de los embarazos son de mujeres menores de 19 años, así como los altos índices de deserción escolar y de contagio de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes. El organismo, a su vez, resaltó la importancia de facilitar el libre acceso a los servicios de salud, así como la creación de estrategias comunicacionales en salud pública sobre la salud sexual y reproductiva responsable. Según estudios recientes, hechos por la Sociedad Española de la Oncología Médica, consideran que las cifras con pacientes con cáncer se van en aumento. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de sus vidas. El año pasado, el índice de pacientes con cáncer aumentó de manera considerada en comparación a lo que se tenía previsto para el año 2020. En la investigación, los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en ambos sexos fueron colon rectal, próstata, pulmón, mama y útero. Los responsables de este trabajo estiman que el número de casos aumentarán en las próximas décadas a 22 millones de nuevos casos, por lo que se hace necesario recordar que esta enfermedad es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Si eres amante del café, esta noticia es para ti. Especialistas de la Escuela de Medicina Stanford en Estados Unidos demostraron que consumir cafeína reduce el riesgo de complicaciones relacionadas con el envejecimiento. Los metabolitos de la cafeína bloquean los daños neuronales y coronarios, causantes a enfermedades del corazón, Alzheimer, demencia senil e incluso depresión. Así que al consumir una taza diaria por las mañanas, podrás contribuir con una vida activa por unos años más. Los trastornos alérgicos se han convertido en las últimas décadas en uno de los principales problemas sanitarios en países industriales, producto de factores medioambientales y el estilo de vida, siendo el asma y la rinitis más frecuentes. El asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, mientras que el 80% de estos casos presentan síntomas de rinitis. El incremento de alergias en el entorno laboral, como la dermatitis atópica en procesos alérgicos, respiratorios y la aparición de nuevos alérgenos, como el anisakis o el látex. Su divulgación se convierte en un hecho de gran importancia, afectando al 5% de infantes a nivel escolar, pudiendo llegar hasta un 40% de la continuidad del padecimiento hasta edad adulta, siendo el trastorno más común en la infancia y con gran impacto en la adultez al no ser tratado a tiempo. Este se complica y es más difícil de resolver, produciendo daños en la personalidad, tales como autoestima, depresión, ansiedad, fracaso escolar e inadaptación. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, es decir, una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que genera. Una de las prevenciones, según la Organización Mundial de la Salud, es acabar con el sedentarismo y mejorar los hábitos de alimentación, aumentar el consumo de bebidas como el zumo de vegetales, tomate, pepino, berenjena u otras hortalizas, son una de las alternativas que previene el riesgo de esta enfermedad. Sin embargo, por cada kilo de peso que ganas,
aumenta un 4,5% de la probabilidad de desarrollar diabetes. El presidente Evo Morales puso en vigencia la ley del cáncer, que obliga al Estado a desarrollar una amplia política de prevención y detección, pero también de tratamiento gratuito a las personas que contraen esa enfermedad. Es una enfermedad cruel y dolorosa. Si no se diagnostica a tiempo y si no se trata oportunamente, esto afecta no solamente al paciente, sino a todo el entorno familiar. Yo le agradezco a nombre de todos los papás de niños con cáncer, de toda Bolivia, señor presidente, por aprobar esta ley. Porque para nosotros no es solo una ley, sino es esperanza de vida. Las estadísticas oficiales señalan que 15.000 personas padecen cáncer, por lo que recibirán atención y tratamiento médico gratuitos. Es generar las condiciones para que el Estado pueda atender de manera integral todo el proceso de atención, detección temprana, tratamiento, diagnóstico, tratamiento, inclusive en las fases finales de un proceso cancerígeno. Este año el Gobierno Nacional ayuda a las personas con cáncer de escasos recursos. Al momento de la promulgación de la ley, se atiende a casi 500 personas con servicio gratuito de radioterapia y una inversión de casi $1 millón. En el sistema capitalista, en el dominio imperialista, ¿qué dicen? Los pobres sálvense como puedan. No hay programas sociales. Están viendo ustedes, hermanas y hermanos, los países vecinos donde ha vuelto el neoliberalismo. Política de privatizaciones. La ley crea una comisión que debe elaborar propuestas para implementar políticas de salud. Crea un registro nacional de enfermos para implementar estrategias de vigilancia epidemiológica. Garantiza la atención y dotación gratuita de medicinas y estabilidad laboral para las personas que se encuentran en tratamiento médico. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Edson es brasileño y llegó a España hace 6 meses para estudiar un doctorado. Lo hizo junto a su mujer y sus 2 hijos. El mayor, Artur, de 5 años, padece una enfermedad neurológica progresiva. Al llegar a Galicia, Edson obtuvo la tarjeta sanitaria y pidió la de sus hijos. Mientras esperaba, con un resguardo como justificante, comenzó el tratamiento de Artur. Sin embargo, llegaron malas noticias. Poco más de 30 días nos llega una carta de la Junta de Galicia donde nos fue denegado a la tarjeta sanitaria para los menores. En ese mes, el pequeño recibió tratamiento en un hospital público. El gobierno gallego podría reclamar más de 10.000 euros de su coste. Hay una amenaza de que podrían nos cobrar toda la facturación de todo que hace más de 30 días. Entonces, hay una amenaza de nos cobrar las consultas, las terapias, la medicina que fue empregada para él. Es la consecuencia de uno de los decretos ley estrella del gobierno de Pedro Sánchez. Dijo haber recuperado la sanidad universal. Sin embargo, diferentes organizaciones denuncian que ese reglamento tiene fisuras que olvidan a los más vulnerables. Cuando hablamos de sanidad universal estamos hablando de que todas las personas que viven en España tienen derecho a la atención sanitaria y la tienen además en las mismas condiciones. No se pueden establecer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Según Médicos del Mundo, más de 1.300 personas como Edson han sido víctimas de esta exclusión sanitaria en este año desde que se aprobó el decreto. Entre ellas, 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad y 44 solicitantes de asilo. Por ello, exigen un cambio de regulación. Que se simplifiquen los requisitos y se reconozca que cualquier persona que vive en España, independientemente de su situación administrativa, tenga derecho al acceso a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos en condición de igualdad. Edson ha suspendido el tratamiento de su hijo por miedo a tener que pagar una factura inalcanzable. Cuenta con un seguro privado, pero que no cubre estos gastos. Por ello, destaca la necesidad de que el pequeño pueda ser atendido de manera pública. Hoy no camina con ayuda de alguien, no habla. Entonces, si no hay un tratamiento, la tendencia de que fique cada vez, se queda peor cada vez. El gobierno ha defendido este miércoles las exclusiones en reagrupaciones familiares. Además, ha añadido que sanidad universal no significa que España sea el sistema sanitario del mundo.
Edu Marín y Pilar Bebea, Telesur, Madrid. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso vamos a profundizar sobre el Parkinson y cuáles son las consecuencias de esta enfermedad. Ya venimos con más. Un grupo de investigadores descubrieron una técnica contra la enfermedad de Parkinson a través del IFU. Esto es un tratamiento en el que se emplea tecnología de ultrasonido de alta densidad y esto le permite al paciente reducir los efectos de esta enfermedad. Vamos a ver de qué se trata. La enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero existen medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. Por lo general, las neuronas utilizan un químico cerebral llamado dopamina, que sirve para ayudar a controlar el movimiento muscular. Cuando se presenta el mal de Parkinson, las neuronas que producen dopamina mueren lentamente. Esto quiere decir que sin la dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos. El Parkinson afecta a 2 de cada 100 personas mayores de 65 años. Por lo general, es más visible en hombres que en mujeres. Es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente tras el Alzheimer. Afecta sobre todo a personas de más de 65 años, aunque hay gente también en torno a los 40 que lo puede presentar en una menor proporción. Y lo que provoca, sobre todo a nivel clínico, es pues, una pérdida de movilidad, una dificultad en la movilidad, un enlentecimiento, la mayoría de veces con temblor y con rigidez. Esto es debido a que en el cerebro hay pérdida de dopamina. Las neuronas que producen la dopamina se degeneran y por tanto falta dopamina en el circuito, pues no solo del movimiento, sino también en el circuito emocional, etcétera, etcétera. Pero la base patogénica es la pérdida de las neuronas que producen la dopamina. En la actualidad existen varios tratamientos para controlar la enfermedad, entre ellos el sustituto de la dopamina. El tratamiento, el gold estándar, que digamos que es el más eficaz y el más utilizado, es la levodopa. ¿De acuerdo? La levodopa es el precursor de la dopamina y por tanto sustituye a la dopamina que falta en el cerebro. Luego hay otros fármacos como los agonistas dopaminérgicos que tienen un efecto, sin ser dopamina, tienen un efecto parecido, estimulan los receptores dopaminérgicos. Y en fases algo más avanzadas pues se pueden aplicar lo que llamamos terapias avanzadas, que son por un lado infusiones continuas de este tipo de medicaciones, tanto de la dopamina como de agonistas, es decir, mecanismos que te van proveyendo de fármaco a lo largo del día de una manera continua, y también, claro, la estimulación cerebral profunda, que ahora ya acaba de cumplir unos 30 años y que consiste en la colocación de unos electrodos en unos núcleos que lo que hacen es modificar la actividad de estos núcleos y esto lleva a una mejoría de los síntomas. Ante los diferentes padecimientos que sufren las personas con Parkinson, especialistas españoles del Centro Integral de Neurociencias lograron por primera vez en la historia impactar en las manifestaciones motoras producidas por la enfermedad mediante una técnica denominada subtalatomía, que se realiza por un ultrasonido focal de alta intensidad. Además, destacan otras técnicas en las que se emplea un ultrasonido de alta intensidad, conocido como IFUS, que permite realizar una termolección que consiste en la ablación, una zona concreta y limitada de un núcleo cerebral por aumentos de temperatura sin la necesidad de realizar una incisión craneal o un acto quirúrgico. Hasta ahora, unas 10 personas han usado la técnica de IFUS, el cual ha resultado favorable y exitoso. Se conoce que el tratamiento suele durar 3 o 4 horas. Se realiza bajo estricto control médico y los efectos que revierten las manifestaciones motoras de la enfermedad son percibidos por el paciente inmediatamente. Esta técnica ha demostrado en distintos ensayos que mejora el temblor postural esencial y de reposo. Hacemos una pequeña quemadura, una ablación
por aumento de temperatura en un núcleo del cerebro que nosotros sabemos que tiene una actividad anómala debido a la falta de dopamina que está provocando las manifestaciones de la enfermedad, sobre todo las manifestaciones motoras. Entonces, nosotros digamos que lesionamos ese núcleo, esa actividad anómala cesa y al cesar esa actividad anómala los pacientes mejoran en sus manifestaciones, en sus síntomas motores. Una actividad que sin duda tiene un proceso delicado, metodológico y efectivo. Los metemos en una resonancia magnética y les colocamos una especie de casco que es un transductor de ultrasonido que tiene 1024 haces de ultrasonido, ¿de acuerdo? Que nosotros lo primero que hacemos es buscamos el núcleo al cual queremos ir, programamos la máquina para que estos 1024 haces de ultrasonido confluyan en ese núcleo y cuando ya está bien programada encendemos y liberamos la energía. Al liberar la energía, en ese punto aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura se hace una pequeña lesión. Esto dura aproximadamente unas 4 horas, ¿de acuerdo? Y el paciente sale, de hecho, de la resonancia sin sus síntomas, o sea, el paciente mejora de manera inmediata, ¿de acuerdo? Luego, normalmente permanecen un día ingresados para ver que no haya ninguna complicación, porque al fin y al cabo, ya os digo, no podemos decir que no sea invasivo porque estamos haciendo una lesión en el cerebro, y tras 24 horas generalmente se van a casa y, bueno, y hacemos un seguimiento ambulatorio. Según el especialista y miembro de esta creación, el paciente indicado para realizarse el tratamiento es aquel que presenta manifestaciones motoras de la enfermedad de manera simétrica, es decir, de un solo lado del cuerpo. Otro requisito es que los fármacos o medicamentos suministrados no contribuyan a mejorías. Una iniciativa que ha resultado favorable para los pacientes es la práctica de terapias, teniendo en cuenta que los efectos secundarios de esta enfermedad son transitorios, es decir, dolor de cabeza y alteración del equilibrio. Sin embargo, los beneficios que brindan son suficientes para continuar y avanzar con la implementación del IFUS. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir profundizando sobre el cáncer, sus tipos y síntomas y cómo sobrellevar esta enfermedad. Ya venimos con más de Guía tu Cuerpo. Cifras de la Organización Mundial de la Salud posiciona al cáncer como una enfermedad con los índices más altos de mortalidad. Se prevé que para el 2030 el cáncer afecte a más de 2.2 millones de personas anualmente. Es una enfermedad en la que las células anormales se dividen sin control, destruyendo los tejidos corporales. Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú concentran mayores índices de cáncer. Las cifras resultan alarmantes para la cadena de salud pública, que realiza labores mancomunadas con otras cadenas privadas para el acceso a la prevención y el tratamiento. Uno de los tipos de cáncer con mayor influencia es el de mama, pero los avances tecnológicos dan una esperanza para contrarrestar la enfermedad. En Venezuela, la Fundación Jacinto COVID, a través de un estudio, busca la posibilidad de curar el cáncer de mama. De resultar positivo, el país latinoamericano volvería a marcar historia en el sector salud, considerando que en 1987 esta fundación consiguió un tratamiento efectivo para la enfermedad conocida como lepra. Mientras Venezuela trata de erradicar el cáncer de mama, en algunos países latinoamericanos la realidad es otra. La Organización Mundial de la Salud, en 2017, reveló estadísticas de mortalidad en América Latina. Brasil, con una población de 199 millones, tuvo 1.318.000 muertes. Perú, con una población de 29.988.000, tuvo 131.000 muertes. México, con una población de 121 millones, tuvo 605.000 muertes. Colombia, con una población de 47.704.000, tuvo unas 202.000 muertes. Paraguay, con una población de 6.687.000, tuvo unas 32.000 muertes. Para minimizar estas cifras, es necesario el compromiso de los gobiernos con la aplicación de políticas factibles, teniendo en cuenta la existencia de tratamientos efectivos que puedan salvar la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Los tratamientos más comunes son terapias biológicas, trasplantes de médula ósea, quimioterapias, crioterapias, tratamientos hormonales y quirúrgicos. Según la Organización Panamericana de la Salud, otro factor que pudiera dar cabida al cáncer es el crecimiento y envejecimiento de la población, junto al cambio de los estilos de vida.
Los países de ingresos medianos y bajos serán los que sufrirán un mayor aumento de los casos de cáncer, si no se reduce la exposición de los factores de riesgo en los próximos años. Entre el 2012 y el 2030, el número de casos nuevos de cáncer se incremente un 67% en América Latina y el Caribe. Así llegamos al final de este capítulo de Guía Tu Cuerpo. Les recuerdo seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, @guiatucuerpo1, @exotelesur. También visite nuestro canal de YouTube y escríbanos a nuestro correo electrónico. A todos, muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.